Bueno, a nosotros nos es de mucha satisfacción recibir así periódicamente a un economista de la calidad de Pavel Isa Contreras, sin duda alguna, porque es el profesional joven que uno lo ve dedicado, Mozart, al estudio, a la investigación y a la reflexión. Y además, movido por toda esta atención, usted sabe que las sociedades abiertas están compuestas por grupos de intereses, hombre, y de presión. Entonces, cuando un profesional pretende colocarse en medio de esos grupos de intereses y descubrir lo que ellos llaman su verdad, eso hay que celebrarlo, ¿no es así? Así es. Entonces, por eso te recibimos con tanto aprecio, Pavel, y te preguntamos una cosa muy concreta porque has venido haciendo un esfuerzo en ese sentido. Es verdad, se necesita un estudio más a fondo y más objetivo de lo que es la problemática industrial dominicana para que pueda ser competitiva. Si algo podemos decir es que ha sobrevivido a la fecha, con éxito, una cosa sorprendente a la competencia y al libre mercado. Pero se necesita de algo más para poder ya asistir a un mundo globalizado y se necesita de mayor eficiencia, competitividad, todas esas cosas que tú en los trabajos que haces de investigación has identificado. Creemos también que el país necesita una activación considerable en lo que tiene que ver con una corriente de exportación que sea eficiente y competitiva, capaz de resistir la ofensiva de los mercados. Y todo eso lo has estado examinando con profesionales, se revela en los trabajos que haces. ¿Tú no puedes resumir lo que ha sido este fruto de experiencias acumuladas y hacia dónde apuntan? Buenos días, Pavel. Buenos días, gracias por las palabras de apoyo al esfuerzo que estamos haciendo. Mira, primero hay que hacer conciencia. Ninguna economía, o muy pocas economías que han logrado elevados niveles de bienestar de las personas, lo han hecho sin contar con el desarrollo del sector manufacturero como cabeza de lanza de la transformación productiva. Eso es así, eso es así. O sea, toma, los países pobres tienden a ser los países que tienen un sector industrial cuantitativa o cualitativamente pequeño o atrasado. Y los países de más alto ingreso tienden a ser las economías que lograron desarrollar cuantitativa y cualitativamente su aparato industrial. O sea, ya, no significa que no haya economías que no son industrializadas, que no tengan alto ingreso, pero son la excepción. Entre POTS, puntos, Hong Kong, quizás, bueno, pero también Hong Kong tiene una parte industrial importante. Singapur. O sea, que son puntos de comercio, de confluencia, que han desarrollado una plataforma financiera o una plataforma comercial, pero son excepciones. Son excepciones. O sea, cuando uno toma lo que es... Hasta la pequeña Taiwán ha tenido que seguir esa línea. Veamos Europa. La Europa de más alto nivel de ingresos fue la que desarrolló su manufactura. Algunas economías empezando tan temprano como en la segunda mitad del siglo XVIII, del siglo XIX, y algunas más tarde, incluyendo ya a partir después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos fue sobre la base de la industria manufacturera. Japón, no hay duda. El sudeste de Asia, incluyendo Taiwán, también fue así. Entonces, Corea del Sur. Entonces, la idea de que no hay que apostarle al desarrollo industrial, sino que lo que hay que dejar es que los sectores económicos se lleven por las fuerzas del mercado y desarrollen aquellos donde hay ventaja comparativa. Léase, los países pobres no tienen que apostar por el desarrollo industrial, es una idea equivocada. Eso no significa que los mercados no sean importantes. Son fundamentales. O sea, sobre los mercados es que se montan los sectores productivos, y las señales de los mercados son muy importantes. Lo que estamos diciendo es que la política pública tiene que apuntar hacia desarrollar, crear las capacidades del aparato industrial. Algunas veces eso tiene que hacerse a contrapelo del mercado. Ojo, algunas veces. De hecho, así lo hicieron Europa, Estados Unidos, los países del sudeste de Asia. Hoy es más difícil
por los acuerdos de libre comercio, la globalización. Y eso tiene también que tener un periodo de tiempo relativamente corto, porque tú tampoco quieres hacer que esas distorsiones de mercado sean muy prolongadas, porque pasa lo que le pasó a América Latina, Así es. que intentó hacerlo, pero lo hizo sobre la base de unos esquemas de protección muy generalizados, demasiado fuertes. La idea era que fueran temporales, pero los sectores industriales se atrincheraron, lograron defender por demasiado tiempo sus beneficios y su protección arancelaria, y terminamos con un aparato industrial que no fue competitivo internacionalmente. Fosilizado. Mientras que como lo hicieron los países del sudeste de Asia, duraron 10 años en ese periodo de sustitución de importaciones, porque también el sudeste de Asia se fue para la sustitución de importaciones. La idea de que no hicieron sustitución de importaciones es equivocada. Ellos hicieron sustitución de importaciones, pero ¿cuánto duró? 7, 10 años. Inmediatamente crearon una base industrial mínima, empezaron a empujarla hacia el exterior y empezó la fase de promoción de exportaciones. ¿Ya? Entonces, otra vez, si no hacemos conciencia de que el aparato industrial es fundamental para el desarrollo, estaremos comprometiendo el desarrollo mismo. Pero, Pavel, por mucho tiempo el Estado dominicano ha dado señales muy claras en el sentido de asumir ese tipo de postura, de ver el desarrollo a partir del desarrollo industrial. Eso, y aquí hay los propósitos en ese sentido, ahí está el histórico de lo que fue el surgimiento incluso de esa gran zona industrial de Herrera, ¿verdad? Y todo el esfuerzo que se hizo en esa dirección. Sin embargo, eso de alguna manera no es que fracasó, pero no dio los resultados esperados. Yo no creo que fracasó. No fracasó porque eso pero sería, se agotó. Pero se agotó. Entonces nosotros nos hemos visto porque por mucho tiempo, sobre todo con el PNUD, que hacía mucha insistencia en el proceso de reconversión industrial, reconversión de la industria, no vimos, sin embargo, una respuesta eficiente del mismo sector industrial que no entendió o le dio de lado a ese llamado de atención desde entonces del PNUD sobre la necesidad de una reconversión industrial. Y ahora vemos cómo en una administración como la del presidente Danilo Medina, que viene precedida de una dinámica económica importante, con un crecimiento promedio en 10 años de aproximadamente un 6% de crecimiento promedio, realmente vigoroso para una economía como la nuestra. Vemos que apuntalan mucho hacia los servicios. Los servicios han estado como matriz de lo que deberá ser el desarrollo. ¿Cómo tú ves esto? ¿Qué es lo que ha faltado? Okay. ¿Qué hace falta? Lo primero es que empezamos tarde. El esfuerzo de industrialización empezó tarde. Pero empezamos. Sí, pero comenzó cuando salían los otros. Cuando los asiáticos salían. A nosotros siempre nos llega entonces tarde. Comenzamos, llega tarde la presión. Centroamérica empezó en el 60. Sí. Con la ODECA, con la Organización de Estados Centroamericanos, y empezaron con el mercado común centroamericano. Sí. Y nosotros empezamos 7 años después. Bueno, por una razón obvia, o sea, el tiranicidio ocurrió en el 61, hubo un periodo de inestabilidad política donde no se pudo hacer mucha política de fomento industrial. Entonces, bueno, fue cuando se estabiliza el país en el marco del gobierno, el régimen de fuerza de Balaguer, es que se logra montar una política. Sí. Entonces, los países de América del Sur empezaron después de la Segunda Guerra Mundial con políticas formales. Muchos de esos países de América del Sur habían empezado a inicio del siglo, pero no lo habían hecho con la rigurosidad y la formalidad que se hizo a partir del 45. Se funda la CEPAL. La CEPAL orienta en términos del instrumental técnico para hacer sustitución de importaciones. Los países más grandes articulan esa política 45, 50, en los 50, a lo largo de los 60. Centroamérica empieza en el 60 y la República Dominicana es la última que llega, junto con otros países del Caribe que alcanzan su independencia en esa época, porque Jamaica no tenía independencia. Jamaica alcanzó su independencia a inicios de los 60, Trinidad y Tobago un poco después. O sea que el Caribe llega tarde. Y la República Dominicana, siendo en también el 68 que ingresamos. Oye, sí. Y entonces lo alargamos demasiado. Entonces del 68, digamos que al 90. Empezó a morir antes, pero se le da el tiro de gracia en el 90, pero empezó a morir en el 83, 84 cuando dijeron, cuando el país dijo, pero espérate, es que el azúcar se está cayendo, la fuente que financiaba la industrialización, que era el azúcar, se está cayendo, necesitamos relanzar las exportaciones, y empiezan los experimentos para empujar nuevas exportaciones, pero son experimentos que no dan resultado. El único experimento, política que terminó dando resultados no fue una política deliberada de promoción de exportaciones, sino era la política de devaluación, que no, sencillamente la moneda no aguantó. Se derrumbó la moneda dominicana e hizo competitivos sectores de zona franca y turismo, y eso son los que nos sacan, digamos, del marasmo, pero ya el daño
estaba hecho. O sea, duramos una década perdida en el país. Además de que hay que reconocer, yo creo, Pavel, que ya los modelos económicos no se contienen únicamente al desarrollo de la manufactura o de la minería, como lo hemos hecho nosotros, sino también un desarrollo de servicios ya muy bien estructurados, modernos, abiertos. Una de las cosas que más me sorprendía a mí es cómo los economistas tradicionales ponían en duda la capacidad de sobrevivencia de los centros comerciales elegantes, esos que estábamos abriendo. Y la pregunta era, bueno, pero si los inversionistas privados creen en eso, déjenlos. En efecto, han resultado exitosos. Mira, en el tema de los servicios, yo creo que esta economía apostó por los servicios. Apostó por los servicios. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, apostó por dos cosas. La industria ligera, dedicada a la exportación, competitiva en base a salarios, fundamentalmente, y a exenciones fiscales, y el sector y las playas. Digamos, ambos pueden ser considerados servicios. Digamos, pero también hay que pensar que hay una dimensión manufacturera de la actividad de maquila, de ensamblaje, ¿no? Sí. Y entonces el turismo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que fue una tabla de salvación después de haber pasado una década tan difícil. La economía se reorientó hacia esos sectores, pero no hubo una política deliberada de desarrollo y de escalamiento y de transformación de ese sector de servicios, como tampoco lo hubo de la industria. Es decir, ya... Eso ocurrió en el porque 90, la Virgen de la Altagracia intervino. El 90 se le dio el tiro de gracia a la sustitución de importaciones cuando se abrió la economía con los decretos aquellos de Balaguer que reducían los aranceles de la mano del PNUD. Y fue un proceso gradual 90-93. No, un desmonte gradual de los... 2 años. Pero mira, de ilegalidad, dice el sector empresarial, porque fue por decreto. Una madrugada hasta que en el de agosto del 90. Hasta que en el 93 se lo convierte, lo que ya habían venido haciendo por decreto, lo convierten en ley y se aprueba un nuevo arancel de aduana en la República Dominicana. Déjame ver qué me dice Pavel. Déjame ver qué me dice Pavel. Pero déjame, voy a completarle. Completa. Ahora, ¿qué pasa? Que esa apertura comercial no significa una política industrial completa. Lo que significó fue, bueno, ya los incentivos no van a ser la protección arancelaria, o la protección arancelaria va a ser mucho más reducida. Al mismo tiempo desmantelo todos los mecanismos de apoyo financiero a la industrialización, desmantelo FIDE, y habían otros que no eran para la industria como Infratur, que también los voy reduciendo. O sea, hay un conjunto de beneficios que recibía la industria que empieza a desmantelarla. Pero no tengo una alternativa a ese sector industrial. No hago una política que le dé una respuesta a la necesidad de escalamiento y de transformación tecnológica de ese sector, ¿ya? En un contexto de un mercado bien contrañido, porque era el periodo de ajuste, era el periodo de crecimiento muy bajo, eso fue a lo largo de los 80. En los 90 la economía retoma el crecimiento, pero no hay una política alternativa de desarrollo industrial, como tampoco hay una política de, bueno, ya tenemos unos sectores de servicios, ¿cómo vamos a escalar esos sectores de servicios? O sea, la política de desarrollo productivo en general, lo que tiene que procurar es que los sectores se vayan transformando continuamente. No es sencillamente hacer lo que sean competitivos y que sobrevivan. No, es que estos sectores aprendan cada vez más en un mundo cada vez más dinámico, donde hay cambios tecnológicos continuos. Si te quedaste rezagado en esa carrera tecnológica, es como si tuvieras una economía agrícola, agraria, vivieras en una sociedad agraria en un mundo industrial. Así es. O sea, la clave está en el proceso de transformación y cambio continuo. Sí. ¿Ya? Y eso Y el eslabonamiento, y el eslabonamiento. La ventaja que tiene el sector industrial, ya, y volviendo al tema de la industria, o sea, decía que también el sector de servicios tiene que escalar. O sea, no podemos seguir con un servicio de baja gama como el turismo. Está bien, nos ha ayudado, es una base importante, muy significativa, tiene encadenamiento, pero yo quiero tener servicios de más alta gama, yo quiero tener servicios que me incluyan mayor valor agregado en términos de los contenidos tecnológicos, ¿ya? Pero a propósito de eso era que te quería decir. Y lo mismo pasa con la industria. Sí. Yo necesito una industria mucho más que incorpore cada vez más tecnología. Y eso es lo que me permite ir cambiando la demanda de fuerza de trabajo. Porque ahora lo que yo tengo de demanda de fuerza de trabajo no calificada. Así es. Primero lo único que tengo, o lo fundamental.
¿no? Y por otro lado, el aparato productivo no demanda nueva fuerza de trabajo. Cuando tú tienes un aparato productivo que empieza a demandar nueva fuerza de trabajo y tiene un sector educativo que te genera fuerza de trabajo calificada, ¿tú sabes qué es lo que le va a pasar a los salarios? Van para arriba. Que eso es lo que pero estamos mira, buscando. hay dos eslabones ahí importantes que yo quiero escuchar tu reflexión, siempre interesante. Por un lado está, yo tengo un discurso optimista en ese sentido. Claro, claro. Aunque llegamos tarde, Sí, pienso que sí. siempre hay tiempo. Sobrevivimos, Si hay Mozart. voluntad, No tienes opción. si hay voluntad, si Es que no tienes opción, tienes que darle para adelante. No, hay Tiene que que darle darle para para adelante. Entonces hay una cosa, ¿a qué apelar? Nosotros tenemos potencial para pensar en la industria y hacer esos enlaces tan importantes. Tenemos la agropecuaria para pensar en una gran agroindustria, porque es hacia donde debemos apuntar, no quedarnos en el sector agrario y simplemente, Correcto. sino ir un poquito más allá. Pero tenemos la minería. Y tú ves que la manufactura en minería, el procesamiento de la minería, solo se verifica en la pequeña minería prácticamente. Porque lo de Barry, por ejemplo, es sacar el oro y enviarlo fuera. Sin embargo, y lo decía, y el profesor Juan Bosch insistió mucho tiempo en eso, la necesidad de que creemos las potencialidades, creemos las políticas para que nosotros podamos procesar nuestros recursos naturales y mineros. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú? Porque la minería está teniendo graves confrontaciones, falta de licencia, la licencia ambiental y social, sobre todo. Mozart, Entonces, esos dos componentes que son potenciales que tenemos, porque tenemos los recursos ahí, tenemos el recurso de la agropecuaria y tenemos el recurso minero. Permítame una sugestión, porque lo que ha planteado Mozart es importantísimo. La sugestión es la siguiente. Lo que Mozart plantea ya está hablando del modelo de desarrollo, el modelo. Pero vamos a cerrar el tema industrial. Yo creo que debemos dejar eso para la segunda parte. Interesante lo que plantea Mozart. Dentro de esa perspectiva que usted tiene de diagnóstico de la industria, ¿qué se está haciendo ahora mismo para tratar de aprovechar este diagnóstico? Porque me dicen que en la Asociación de Industria hay un esfuerzo ya de cercanía y que hay asesoría y que tú mismo participas de un proyecto. ¿Por dónde va eso? Porque lo que plantea Mozart va a ser la segunda parte del programa. Vamos a irle al modelo. Yo creo que, primero, recordar cuatro cosas, volviendo al tema de encadenamiento. La industria tiene 4 o 5 ventajas fundamentales que no tienen otros sectores, o por lo menos no de forma tan intensa, y por eso yo pienso que el sector industrial es fundamental. Hay que volver a la agenda de industrialización de los 60, 70, pero en un nuevo contexto, y sabiendo que las restricciones de mercado son mucho mayores. Correcto. Ya. Primero, genera encadenamientos. Sí. Y te arrastra la agropecuaria. Pero también te empuja el sector de servicios, porque ¿quién es que vende? ¿Quién es que vende el producto manufacturado? Es el sector de servicios. Así es. Segundo, produce en escala, a grandes volúmenes. Al producir a grandes volúmenes, bajan los costos, se hace mucho más productivo, bajan los precios. Así es. ¿Ya? Tercero, el avance tecnológico. O sea, el aprendizaje tecnológico en la manufactura es mucho más veloz que en otro. Y cuarto, genera mucho empleo. Y organización. Y quinto, sí. Exporta. Es altamente transable. Entonces tú no te limitas a tu mercado. Porque en el caso de la agricultura, aunque tú puedas exportar productos agrícolas, los productos agrícolas son menos transables. Muchos productos agrícolas son menos transables que los productos manufactureros. Claro. Entonces, esas características pro desarrollo de la industria hay que tenerlas con mucha claridad. Ahora, yendo a tu pregunta, todavía, digamos, el esfuerzo está en ciernes, es un esfuerzo diagnóstico, es un esfuerzo de propuestas de política industrial. Yo quiero decir algo, que yo me he estado convenciendo, las políticas industriales no son sexys. ¿Cómo? No son sexys. Sexy. No es de gusto. No son cosas que yo puedo decir. No es un atractivo. No son cosas que yo puedo decir con 3 o 4 palabras y con 3 o 4 palabras bonitas, resumírtelas. Son políticas mucho más complejas. Claro. En el caso de la política social, tú sabes lo que hay que hacer. Están en las leyes, tú tienes que universalizar la cobertura de la seguridad social, tú tienes que tener cumplimiento, en el caso de salud, el tema de cumplimiento de los protocolos de atención, las normativas. Tienes que respetar la organización sindical. Tienes que convivir con eso. Claro, o sea, lograr servicio de atención en salud de calidad, y eso te escrito. Sí. Pero también lograr servicios de prevención en salud, como ustedes hablaban sobre el tema de vacunación, por ejemplo. Eso también está escrito. En política de educación también hay mucho escrito. Pero en política industrial no.
La política industrial resulta de un maridaje entre Estado, sector privado, academia. Y fuerza trabajadora. Y fuerza trabajadora. Organizada. Maridaje, cada país, cada contexto es particular. Porque las estructuras institucionales del Estado, las debilidades, fortalezas, la naturaleza del sector manufacturero, su tipo de organización, varía mucho. Entonces, tú no puedes hacer política industrial desde el Estado solamente, como tú puedes hacer política de salud desde el Estado. Primero, porque es el gran proveedor de servicios de salud. Segundo, porque tiene un mandato de regular y ordenar cómo operan los otros agentes del sector de salud. Pero en política industrial no. En política industrial tú tienes que establecer una relación cercana, íntima, con los sectores que producen. Ahí, digamos, la política industrial en el fondo. Entonces, ahora que se habla de alianza público-privada, alianza público, la principal alianza público-privada es una vinculación cercana entre el sector productivo, sector manufacturero y sector industrial para hacer política, cada quien defendiendo, por supuesto, lo suyo. El Estado tiene que defender el interés colectivo y el Estado tiene que pensar en cómo hacer de esas industrias cada vez más grandes, que creen más empleo y cada vez más productivas, por supuesto. Y más formalizadas. Bueno, el tamaño para mí es el tamaño no solo en términos horizontales de la cantidad de empresas, sino también del tamaño de las empresas individuales. Correcto. Las empresas grandes son las que van a exportar. Una de las grandes ventajas, decía yo, del sector manufacturero es que tiene una capacidad, la transabilidad, la comerciabilidad de los productos muy alta, pero eso no lo consiguen las pequeñas empresas. Los ganadores en el mercado mundial tienden a ser las grandes empresas. Sí. Las empresas pequeñas son las que apoyan ese proceso encadenadas a las grandes empresas. Así es. Esa es la experiencia. Esa es la historia. Entonces el tamaño de la empresa es muy importante. Es decir, que las micros se transformen en pequeñas, que las pequeñas se transformen en medianas, que las medianas se transformen en grandes. Porque ahí es donde está la productividad. Pero me dicen que hay tú mismo y un grupo técnico joven está en cercanía con la Asociación de Industria y con también el Ministerio de Industria y pequeñas empresas para producir ese concepto ya unido. Mira, yo pondría énfasis, porque yo sé que tú estás como empujando, ¿no? Sí. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Mira, no puedo yo decirlo todavía porque está en proceso. Exacto. Pero hay algunas cosas que son fundamentales. Primero, tú tienes que lograr que el sector industrial cree empleos. Por lo tanto, la idea de que se formalice, que crezca horizontalmente es fundamental. Tú no puedes decir, mira, a mí no me interesa, literalmente tú no puedes decir, a mí no me interesa la zona franca porque paga bajo salario. Que yo también estoy de acuerdo, que yo quisiera que pagara. La economía dominicana paga bajo salario, no la zona franca, es la economía dominicana la que paga bajo salario. En toda parte lo mismo. Entonces, pero no me interesa, no, yo lo que quiero es ¿cómo hacer para que ese sector de zona franca haga dos cosas? Haya más empresas de zona franca que contraten más gente, pero al mismo tiempo que se transforme cualitativamente para que me demande fuerza de trabajo más calificada. Correcto. Entonces yo tengo que buscar cuáles son las propuestas de política que te hagan que ese sector crezca horizontalmente, pero también que escale y que se transforme tecnológicamente. ¿Ya? Yo creo que un gran ausente en la política industrial dominicana ha sido el cambio tecnológico. No aparece. No aparece. Pero sin eso no hay desarrollo. Bueno, la política industrial en República Dominicana y la política de desarrollo productivo han sido basadas en garantizar alta rentabilidad para garantizar inversión. Es decir, lo que ha fomentado es la inversión. Si yo te quito impuestos y por mucho tiempo yo te contengo los salarios. Esa fue la política de Balaguer, de contención salarial. Y la política después también, más recientemente, también ha sido, los salarios empiezan a recuperarse en este país un poco. Fue recientemente, incluso en este gobierno de Danilo Medina, o sea, en este periodo de gobierno, empieza a haber un pequeño repunte ya de los salarios. Con el poder adquisitivo del 92. Porque la política del Estado ha sido como contener los salarios para garantizar competitividad. Eso es tan cierto lo que tú dices, que de un 36% del Producto Interno Bruto que aportaba la manufactura, fue bajando y estaba ya un 17, bueno, un 10, la mitad. Ha habido un proceso de desindustrialización, porque bueno, la economía se ha abierto, las importaciones han penetrado, otros sectores han crecido más rápidamente, que la manufactura, no es que la manufactura no ha crecido, ha crecido. Y no es que no ha crecido. Ha crecido a una tasa promedio de 4% de 2000 en adelante. Yo creo que la economía ha crecido en 5.5. Y pasó eso lo que tú dices, que el peso de la manufactura ha venido declinando. Pero bueno, tú dices, bueno, en otras economías ha pasado lo mismo. En Estados Unidos, en los países más ricos,
Pero ¿qué es lo que pasa? Que partieron de una base industrial ya desarrollada. Ya tenían un aparato industrial altísimamente productivo. Correcto. Y ese aparato industrial se ha ido haciendo cada vez más competitivo. ¿Y por qué los servicios crecen en parte? Porque los demandan la industria. Es decir, la industria se ha vuelto intensiva en servicios. No es porque el sector, la economía americana y europea se ha desindustrializado. Es que se ha hecho más sofisticada y ha demandado más servicios. A Y ver, ha hecho que los servicios relacionados. A ver, mire, lo que planteó Bosa está pendiente. Pero ¿para Espérate, cuándo que tú lo vas a dejar? pero falta un detallito. Pero Nos yo falta no un entiendo. detallito para ver. La industrialización ha estado reclamando un trato preferente demasiado prolongado. Ha sido el problema. Como tú dices, no ha hecho hincapié en los cambios tecnológicos a tiempo. A pesar de que se produjo una cosa rarísima, hay una sobrecapacidad instalada industrial, Bozar. Aquí se emplea nada más con 50 o 60% de la capacidad productiva. Oigan usted qué cosa más rara, pero han sobrevivido. Y Si produjeran más volúmenes, produjeran a menor costo, a menor precio y más competitivo. Pero tú acabas de decir que también esas fallas parece que ya la ha aceptado el sector industrial. Porque antes hablaban solamente de reclamar mayor protección, prolongación de los incentivos, etcétera. Pero ya parece que estamos a punto de entender que cada cual tiene ahora que aceptar su propia realidad y emprender una nueva. Pero déjame ir al Estamos modelo, cerca de eso. El modelo. Yo creo que estamos más cerca que antes. Porque es que la realidad global te está golpeando la cara y te está diciendo, aquel sector manufacturero que logra despegar es aquel sector manufacturero que aprende más rápido. Y yo creo que está bastante claro. Y está claro que no vamos para atrás en términos, a pesar de Trump, a pesar del Brexit, a pesar de las presiones proteccionistas, este mundo no va a volver a ser no va a haber una economía mucho más cerrada. No significa que no hayan ajustes. Trump va a poder lograr protección para algunos sectores manufactureros, en Europa van a poder hacer lo mismo, quizás los chinos puedan hacer lo mismo, pero eso no significa la vuelta al mundo en el cual la producción no esté globalizada. La producción va a seguir siendo globalizada. Yo creo que aquí hay conciencia de eso. Ya, el punto es que cómo tú te vas a mover en ese ambiente. ¿Ya? Y claramente en ese ambiente tienes que moverte con, primero, la base de todo, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Todo el tema institucional. Esa es la base, digamos, ¿no? Pero eso no es política industrial, eso es política para todo el mundo. Claro. Luego está, bueno, cómo tú vas a actuar frente a la manufactura. Y yo creo que la clave de todo, otra vez, es el tema del cambio tecnológico. Obviamente tú tienes que también garantizar, o sea, la clave del cambio tecnológico es para lograr la transformación continua de la manufactura. Pero bueno, te preguntan, ¿y cómo yo voy a hacer para generar incentivos para que el sector manufacturero crezca, para que haya inversión en la manufactura, para que la pequeña empresa se transforme en gran empresa? Bueno, ahí viene la política de pyme. Claramente, yo creo que hay que crear un régimen especial para pymes en temas de seguridad social, en temas de régimen impositivo. Ya, eso te permite, digamos, ir creando de que las pymes sobrevivan y que las micros sobrevivan o las pymes sobrevivan y se transformen en empresas medianas. ¿Ya? Pero para que las empresas medianas se transformen en grandes tenemos que ir a políticas tecnológicas. Pero además también políticas de acompañamiento para penetrar mercados externos. Todo el tema de ProDominicana. ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Por muchos años este país no se ha tomado en serio la promoción de exportaciones. La promoción de exportaciones es una política activa de acompañamiento de las empresas para penetrar mercados externos. Eso es agarrar de la mano a las empresas y llevarles a dónde tú quieres ir, a dónde tú quieres penetrar, qué tú necesitas, cosas que las empresas no pueden hacer por sí solas, sino que tiene que ser un servicio para todas las empresas de un ramo. Y ahí viene el rol del Estado. Porque si no exportas, no vas a sobrevivir en este mercadito. Este mercadito no da para un aparato industrial. No puede absorber grandes volúmenes de producción nativa. Por eso decía al inicio, la política industrial no es sexy, es complicada. No te lo puedo decir en 2 o 3 palabras, no te va a dar resultado en 2 o 3 años, sino es un esfuerzo continuo de crearle un espacio institucional adecuado, un entorno institucional adecuado, crearle los incentivos para que haya inversión, y no es sobre la base de contener los salarios o exenciones fiscales. ¿No? Es otro. Y luego un esquema de transformación tecnológica, que los incentivos no sean para que tú, si tú te instalas en zona franca y exportas, te perdono impuestos. No, te lo doy
si tú me traes tecnología, si yo aprendo, si tú derramas beneficio, ya te lo doy para que tú inviertas en investigación y desarrollo. Correcto. Para que tú, el producto que tú tenías antes, que era un producto de baja calidad, me lo transforme en un producto de más alta calidad. Correcto. Y me lo pueda colocar en el mercado externo. Para eso yo quiero los incentivos, para eso yo te los doy. ¿Ya? No es para que tú sobrevivas. Pero sin embargo yo quiero insistir en el asunto. En el modelo. En el modelo, porque yo veo, por ejemplo, una gran iniciativa. Es que los incentivos son eso. Yo te doy incentivos para que tú te encadenes. Sí. Para que el producto de la pequeña minería sea transformable en productos, digamos, de uso final. Pero yo lo veo eso también en la agropecuaria. Porque también en la agropecuaria. Ese proceso del presidente, que yo veo que me están procesando el jengibre, me están procesando el cacao. Eso es estimulante. Eso es estimulante. Pero veo cierta timidez a gran escala, o sea, y apostar a la agroindustria. Mira, y aprovechar ese componente. Y por otro lado, veo todavía que hay resistencia con el asunto de la explotación minera en la República Dominicana. La resistencia es normal, es natural. Y no la ves en República Dominicana, la ves en Perú, la ves en Brasil, en la Amazonia, la ves en Bolivia. O sea, hay temas, o sea, la práctica, la historia de la práctica minera. Si nos cerramos esa puerta, ¿a qué vamos a apuntar? Bueno, la idea no es cerrarse. La idea es construir instituciones. Exacto. Que permitan aprovechar los recursos que se puedan aprovechar, o sea, que digan, este recurso sin dejar daños irreparables al ambiente. Esta actividad es viable y estas son las normas para que no haya. Eso es todo, hombre. Y esta no es viable y no puede ser. Todo. O sea, pero tú necesitas instituciones. Lo que pasa es que tú no tienes credibilidad. El problema del Estado, es la legitimidad del Estado. No un Estado que ha sido profundamente penetrado, condicionado, capturado. Entonces, digamos que es perfectamente entendible eso, ¿no? La resistencia. Lo que pasa es que tenemos que pasar de la resistencia también, que es importante, pero el a rol la proactividad. Y el rol empresarial. Espérate, Bosa, ¿cuál es el rol empresarial? ¿Tú sabes una cosa, Pavel? Yo te voy a pedir, por favor, que hagas una paradita. Nosotros declaramos la década de los 80, la década perdida. Yo quisiera que tú regreses. Tu capacidad de investigación y actualización es definitivamente comprobada. Y veas que en vez de ser década perdida para nosotros sobrevivimos. ¿Y sabe quién lo soportó? La minería. Rosario Dominicana, Falcon Bridge, aportaron los recursos para que la década de los 80 no fuera una década perdida. O sea, para que tengas una idea de cómo nosotros a veces, yo quiero ver más al futuro, sectores importantes los despreciamos. A ver, hay que reconocer que en el caso de la República Dominicana, yo viví esa crisis, yo estaba chiquito. ¿Y tú estabas pequeño? Pero yo recuerdo, yo recuerdo la crisis. Y yo te recuerdo en Teleantillas, en esa época. Sí, es verdad. Para otros países fue mucho peor. Claro. Entonces, yo creo que por ahí es que va un poco de... la cosa, o sea, cuando tú tomas el crecimiento del ingreso per cápita en la República Dominicana, en ese periodo, mientras en América Latina fue negativo, en la República Dominicana fue muy bajo, no fue negativo. No eso, fue negativo. Eso es verdad. Eso es así. Ahora, la pobreza creció, muchos indicadores de salud retrocedieron. Sí, así es. Eso es verdad. Entonces, o sea, yo entiendo por dónde tú vas. Segundo, tú dices, bueno, parte importante de esa resistencia fue la minería. Fue la minería. Pero yo creo que las comunidades donde se hizo la minería, en particular de las Rosario, una responsabilidad del Estado, dirían otra cosa. Pero esa es la verdad. Eso se llama el pasivo. El pasivo terrible. que dejó una minería irresponsable. Claro. Eso es otra cosa. Eso es lo que tu tío ha advertido que no debe repetirse. Obviamente. Como ministro de Energía y Minas, hay que no debe repetirse. Obviamente la idea no es cerrarle la puerta de un trancazo a la minería. De eso no se trata. O sea, el mundo funciona sobre la base de productos minerales. O sea, demasiadas cosas que tenemos. Claro, estamos llegando ya. Son fundamentales. Estamos llegando. Son fundamentales. Por ahí es la cosa. Ahora, los países que han hecho de la minería una actividad robusta y permanente en el tiempo, sostenida y al mismo tiempo con daños ambientales mínimos, lo han hecho porque han construido instituciones, un Estado creíble, instituciones fuertes que dicen
Esta es la forma en que tiene que hacerse. Correcto. Y cuando tienen que decir que no, dicen que no. Así es de simple. Pero hay que construirla, ¿eh? O sea, y eso no ¿Usted es sabe fácil. qué cantidad de ¿Y cuáles son territorio esas nacional con instituciones? vocación minera tenemos nosotros? Pero esas instituciones, ¿cuáles son? Bajo protección ahora mismo. ¿Perdón? Que no pueden ser tocadas. ¿Sabe qué porcentaje del territorio nacional con posible contenido minero está intocado ya por ley? Es un 25% de la cordillera central. Esa loma que usted ya mencionaba de Romero está fuera de reserva. Fuera de reserva. Y hay muchas otras extensiones de las cordilleras, no solamente la central, sino también la septentrional, que está fuera de reserva. Pero ¿cuáles son las Y instituciones? tienen vocaciones mineras. ¿Cuáles son las instituciones? A ver, cuando digo instituciones, Pero no estoy hablando de instituciones públicas solamente. Es decir, cuando digo una institución es un Estado creíble, un Estado legítimo, un Estado donde la gente diga, bueno, si el ministerio tal, si el tribunal tal, si la institución tal determinó esto, A, B, C o D, yo creo en esa institución, yo creo en eso. Eso es una institución. Pero ¿en quién creer? En el Ministerio de Energía y Minas, que hace un levantamiento y dice, ¿es posible la explotación minera allí? O en un tribunal que dice que hay que no se permite ni siquiera la exploración. Bueno, ¿Cuál es la institución? ¿Cuál es la institución? ¿O es Energía y Minas o es el tribunal? Digamos, no me preguntes a mí. Digamos que, en el caso de las instituciones públicas, ellas mismas tienen que ir construyendo su credibilidad. Exacto. Sobre la base de la práctica y la transparencia. Y del respeto a la ley. Porque fíjese lo que pasó ahí, en lo que menciona Mozart. El Ministerio de Energía y Minas es el que autoriza la exploración y te da derecho a solicitar explotación. Cuando tú exploras y encuentras, tú le dices a Minería, mire, yo encontré, deme el derecho de explotar. Entonces Minería te hace a Minas, dice, sí señor. Ahora usted tiene que dar 2 pasos. A partir de aquí, vaya al poder, yo le voy a mandar esto al Poder Ejecutivo para que me ratifique mi decisión. Pero después de esa decisión, usted va a tener que pasar a formarme un proyecto definitivo de industrialización de ese mineral y lo va a mandar a Medio Ambiente para que Medio Ambiente me diga y me emita la licencia de explotación. Licencia se llama licencia social. Sí, entonces, este juez se interpone y dice que el Medio Ambiente prohíba la exploración, o sea, trajicona todo, lo vuelve todo, lo enloquece todo. Así no se puede. ¿Sobre qué va? Bueno, a ver. Así no se puede. A ver, otra vez, volvemos. Es decir, creemos las acciones de cada una de las instituciones que tienen que ver con esto ha sido lo suficientemente transparente, lo conoce la ciudadanía dice, mira, yo creo en ese argumento o no. Lo que pasa es que, no, aunque tú digas, en ese caso... Entonces hay un obispo de por medio y un paquete de improvisados opinando sobre la dice alguien, dice, digamos, una institución empieza a hacer, digamos, una buena práctica, pero esa buena práctica no va a borrar 40 años de historia. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo tú reviertes eso? Y eso lo tiene que revertir paso a paso, ya. Pero no para otorgar todo el tiempo licencias para explotación. Es para que diga, mira, como actuó esta institución, no solo fue apegado a la ley, como estaba diciendo Cava, sino también lo hizo protegiéndonos a nosotros. Claro, claro. ¿no? Y lo hizo de cara a nosotros y nos demostró por qué dijo que no o por qué dijo que sí. Porque bueno, también cuando dicen que no, van a saltar otro grupo de gente. Y ahí está la cosa. Oh, no, y los empleos que queríamos y el desarrollo y el progreso. Bueno, otra vez, hay que construir. El Estado tiene que construir su propia legitimidad. Y yo creo que en ese ámbito... Pero hay que defender la competencia también. La competencia de las instituciones. No, pero eso es parte, está bien, no, sin duda. O sea, Energía y Minas tiene como una competencia, Medio Ambiente tiene otras competencias, el sector judicial tiene otras. Que se interrumpe el proceso en el momento en que precisa, está a mitad. Porque después que el Poder Ejecutivo autoriza a la empresa a elaborar, a explotar. Entonces, le dice, sí, está bien, estoy de acuerdo. La empresa tiene que llamar a sus ingenieros y expertos financieros para conformar el proyecto, que no está listo. Es un proyecto de ingeniería. Hay que acceder a ingeniería de minas, hay que identificar fuentes de financiamiento, establecer costos.
Entonces, ese es el proyecto que se lleva al medio ambiente y le dice, mire, yo le garantizo a usted que yo no voy a afectar la zona, que no voy a violentar las regulaciones suyas. Pero eso toma un año elaborar ese proyecto. Sí, tiene que Entonces ya sustentarlo. se interviene un juez antes de que eso sea posible. Mira, yo no conozco los detalles del caso. Esos son los detalles del caso. Que lo conocen muy bien. El tus asunto, tíos. ¿cómo tú ves el proceso de fortalecimiento de nuestra industria manufacturera? Yo creo que tiene potencial. ¿Tiene potencial? Yo creo que, como decía Pedro, esa industria sobrevivió. Ha sobrevivido, bueno, ha sobrevivido en el sentido de que la economía se abrió Y resistió. y una parte de ella ha logrado resistir, pero una parte de ella ha logrado sobrevivir en la informalidad o en la pequeñez. Sí. O sea, la industria manufacturera dominicana es fundamentalmente pequeña. Hay muy pocas empresas grandes con capacidad de competir en los mercados Lo que me regionales. angustia es como tú empezaste, porque tú empezaste diciendo una gran realidad. Los países que han logrado desarrollo en su gran mayoría ha sido sobre la base de una industria manufacturera fuerte. Y entonces, ¿qué nos deja a nosotros? No, volver a hacer el esfuerzo. O sea, es volver a los 70, 60, en un contexto de más apertura. O sea, en un contexto, obviamente, donde la digamos, intervención en los mercados va a ser más limitada. Más limitada. Mucho más limitada, pero en donde el rol del sector... Es que el rol del sector público no puede ser solamente impidiendo que los mercados funcionen. Mire, señores, Él tiene que ser haciendo que los mercados funcionen. Por ejemplo, la política de defensa de competencia. Eso es fundamental para el propio desarrollo industrial, porque muchas pequeñas empresas no se han desarrollado porque las grandes se las comen sobre la base de prácticas se nos agotó el desleales. tiempo, Mabel, pero sacamos una conclusión muy provechosa de esta intervención tuya. Tú aprecias que llegó el momento de reorientar, reconducir el desarrollo manufacturero del país, pero no lo hace, como pretenden muchos, en sustitución de la minería o en sustitución de los servicios, del esfuerzo especial que hace el gobierno por desarrollar el turismo, sino en complemento de, para que el modelo siga adelante. Sostenibilidad. Primero, para que compre a la agricultura, para que compre a la minería, para que venda al turismo, para que venda en el exterior. Ese es el criterio. Oye, qué bien, muchas gracias. Excelente. A la orden. Y a ustedes también por su atención. Regresamos mañana. Dios mediante.